Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Este que le habla es el evangelista Elías Álvarez. Y este es el ministerio Jesucristo, la piedra viva. Le damos un saludo a todos los hermanos, las hermanas, los amigos que nos están viendo. Y le pedimos a Dios que fortalezca sus vidas, les llene de paz y les llene de sabiduría. Y una de las peticiones que yo tengo día a día con el Señor es que Dios se revele a la vida de cada uno de ustedes. Es importante que nosotros tengamos una vida de relación con Dios, que nosotros tengamos una vida conectada con el Espíritu Santo y que estemos ahí agarraditos de su dirección, porque Dios nos quiere dirigir. Dios quiere caminar al lado de nosotros y Dios quiere llevarnos a lugares más excelentes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que Dios bendiga a todos y a todas las hermanas. Quiero dar un anuncio. El hermano Peter, que hemos estado orando por él, el misionero de Venezuela que está bregando con los guaraos, él ya lleva la diálisis número 10 y gracias al Señor muchas cosas se han puesto en orden, pero va a tener que seguir agarrando diálisis. Así que le pedimos que sigan orando por él. En Venezuela las cosas no están muy buenas y a veces se hace difícil hasta conseguir gasolina y se hace difícil conseguir muchas veces hasta medicinas. Sigan orando para que Dios les supla, para que Dios le abra las puertas, y oren también por la esposa Adela, porque todo este trajín, todo esto de moverse para aquí, moverse para allá, ha traído en el cuerpo de ella un desbalance y ella tiene un poco la presión alta. Así que oren por ella, oren por sus hijas también, porque esto cansa, mi hermano. Ellos tienen que viajar y tienen que hacer fila y tienen que hacer cola y tienen que moverse y después regresar y es un arduo trabajo. Así que ayúdenme a orar por ellos. Igualmente sigan orando. Estados Unidos, hay muchos estados que están en una situación grave con el COVID. Sigan orando para que la fe de los hermanos no flaquee, sino que sea fortalecida. Específicamente yo tengo iglesias en Arizona, que allá le mando un saludo a C3, a, a la pastora Marilyn y Carlos. Dios los bendiga, estamos orando mucho por ustedes. Y a mi hermano Misael Salas, que está en Indiana. Y hay muchas personas que cada uno de nosotros conocemos: Nueva York, Florida, Pensilvania, wow, Texas, muchos lugares. Sigan orando, porque en medio de esta pandemia hay unas cosas que Dios está haciendo, hay unas cosas que Dios está obrando. ¿Y cuáles son una de las cosas que Dios está haciendo? Mire, mi hermano, la fe de todos los cristianos ha sido probada. Y esta prueba ha traído a la luz qué sirve y qué no sirve. Ha sido como el fuego. Cae el fuego y el fuego quema lo que es hojarasca, lo que es madera, y se queda lo que verdaderamente tiene la fortaleza. Dice la Biblia que si construyes en metal, que si construyes en piedras preciosas, si construyes y el fuego llega y lo que haces es purificarlo, no se va, entonces tu estructura queda de pie delante de Dios. Y hay muchas personas que lamentablemente, y lo digo para que también haya una mente abierta, hay muchas personas que pusieron su fe en la prosperidad. Y la prosperidad bíblica no es mala. El problema es que tu fe esté puesta en la prosperidad y quites tu mirada de Dios. Yo me acuerdo una vez que yo estaba viviendo en New Jersey y yo estaba trabajando, y en la vida en la parte norte de los Estados Unidos es cara. Y me había llevado, no sé, creo que eran como $10,000 cuando me mudé para allá. Habían pasado ya muchos meses, habíamos trabajado. Y de momento yo miro la cuenta de banco y la cuenta de banco, mi hermano, estaba bien cerquita de estar en cero. Me meto a bañar y cuando me meto a bañar escucho la voz de Dios. Y Dios me dijo: ¿y ahora me vas a hacer caso? Y yo me quedé en shock. Y yo le dije: Señor. Y él me dijo: sí, porque es que estaba esperando a que se te acabara el dinero para que dejaras de contar con el dinero y empieces a contar conmigo. Y esto que le digo es una experiencia personal mía.
Pero Dios es celoso. Y cuando nosotros ponemos cualquier cosa por encima de Él, escuche bien, sean hijos, sea esposa, sea padre, madre, país, sea lo que sea por encima de Dios, Dios es celoso. ¿Y por qué Dios quiere ese primer lugar? Él se merece el primer lugar, y en el primer lugar, siempre que tú tienes a alguien en el primer lugar, a esa persona que le haces caso. Así que nos gozamos en el Señor, porque en medio de todo esto, en medio de toda esta catombe, muchas personas han afirmado su fe y han dicho, espérate, esto me funciona, esto no me funciona, déjame examinar cómo está mi relación con Dios. Y créame que muchas personas han mejorado su vida de oración, su vida de estudio de la palabra, y muchas personas han buscado, así sea por YouTube, Facebook o por otros medios, predicaciones, enseñanzas, y hemos crecido en el Señor, porque el Espíritu Santo de Dios está en la tierra y está trabajando con la iglesia. Así que le damos gracias al Señor por eso. El miércoles pasado no pudimos transmitir porque tuvimos problemas con el internet. El internet está dando problemas en diferentes compañías y me van a ver que estoy en otro lugar. Tuve que viajar a la casa de mis padres y utilizar el internet de ellos, que es más fuerte del que yo tengo. Así que estamos aquí y vamos a bendecir tu vida. Yo quiero que busques en el libro de Josué, el capítulo 5. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, muy interesante. Y si quiero traer, antes de leer el verso, quiero traer algo que yo hablé hace mucho tiempo atrás, y es la palabra concepto. La palabra concepto, a cada persona el concepto de algo varía. Y quiero definir esto para poder explicar el tema. Por ejemplo, le voy a decir la definición de concepto para que pueda entender. Dice que es representación mental de un objeto, hecho, cualidad o situación. Es opinión o juicio, especialmente el que se tiene de una persona. Le voy a dar un ejemplo. Yo he ido a casas donde si tú le pides un vaso de agua, automáticamente te dan el agua fría. Tú no tienes que decir agua fría. Tú dices, dame agua y te dan agua fría. En otras casas, si tú no pides agua fría, te la dan caliente. Porque en esas otras casas, según lo que tú pidas, eso te da. Conceptos diferentes. En una casa automáticamente te dan agua fría. En otra casa te dan lo que tú pidas. Hay personas, que aquí le voy a tocar el botón a muchas personas, que cuando tú le dices, ¿quieres café? El concepto de la persona de café es café prieto con azúcar, más nada. Si tú se lo das con cremora, sea líquida o sea en polvo, tú vas a ver que le va a cambiar la cara, porque para esas personas café es café negro con azúcar. Sin embargo, tú vas a otros lugares y cuando tú llegas a esa casa, te dicen, ¿quieres café? Y te van a dar el café tal y como ellos lo hacen en la casa. Te lo pueden dar con cremora, te lo pueden dar con leche, te lo pueden dar con leche condensada. Tú te atienes a las consecuencias. Yo me acuerdo una vez que yo fui a un sitio y me dijeron, mira, te prepárate el café. Yo preparé el café y le metí cremora a todos los cafés. Y varias personas me miraron mal. Tuvieron que perdonarme en el amor de Cristo y tuvieron que... Me dijeron, ay, yo no me lo tomo así. Y yo le dije, ay, ¿ya para qué? El concepto varía de persona en persona. Por eso, hermano que me escucha, y hermana que me escucha, qué importante es la comunicación. Porque si tú no te expresas correctamente, la persona va a agarrar el concepto que tiene adentro y va a obrar según ese concepto. ¿Ok? Aquí vamos. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Mire, le voy a presentar un concepto bíblico. Imagínese una puerta. Yo quiero que usted se imagine una puerta. Pregunta, ¿ya te la imaginaste? Ahora te voy a hacer esta pregunta.
¿La puerta que te imaginaste es de madera o de metal? Ya entramos en dos conceptos diferentes. Pregunta, ¿la perilla que tiene es redonda o es alargada? ¿Ya te imaginaste? Ahora, la puerta, cuando se abre para adentro o para afuera. Ya sabes para dónde abre. Ahora te pregunto esta pregunta. ¿Todas las puertas son así? ¿Habrán puertas diferentes? Porque yo he ido a casas donde las puertas son cortinas para los cuartos. Y yo he ido a casas donde la casa no tiene puerta. Simplemente tiene un marco y hay una entrada. Y como quiera se le llama puerta. Ahora, bíblicamente, cuando hablamos de puertas, no todas las puertas son iguales. Está la puerta de tu corazón. Dime, la puerta de tu corazón, ¿es rectangular y tiene perilla? ¿O está hecha de otra forma? Hay otro tipo de puerta que habla la Biblia. Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Y esa puerta es de metal? Las puertas se utilizan para poder entrar a diferentes lugares, pero ya nosotros tenemos un pensamiento preconcebido y por causa de ese pensamiento preconcebido se nos hace difícil poder utilizar las herramientas correspondientes. Por ejemplo, ¿alguna vez tú has escuchado esta frase? Yo quisiera poder entrar por la puerta de su corazón. ¿Cómo tú entras al corazón de una persona? ¿Tocas a la puerta de la persona? ¿Que hay que darle por la cabeza o hay que darle por el pecho para que te abra la puerta? No. Hay muchas puertas. El concepto de puertas no se puede minimizar solamente a un pedazo de madera rectangular con una perilla. Hay muchas puertas. Y si nos vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios te habla acerca de que nosotros somos templo de Dios. Y en el templo de Dios hay puertas, ¿verdad que sí? Y ahora te voy a decir algo más tremendo todavía. La Biblia te habla de portales, que son puertas, pero no se abren con la perilla que tú conoces. Ajá. Con eso te voy a dejar para que puedas entender. Hay que expandir el concepto de las cosas. Hay que abrir nuestro entendimiento para poder ver lo que Dios nos quiere hablar. Vamos ahora entonces a Josué capítulo 5, verso 13. El tema de hoy es mi enemigo, mi amigo. Repito de nuevo, mi enemigo, mi amigo. Mira lo que dice aquí Josué 5, 13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vino un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Oh, vamos a detenernos aquí un momento. Josué está mirando cómo conquistar a Jericó. Y ellos están entrando a tierra de enemigos. Y de momento Josué está en el campo solo y le llega a este hombre o este ser con la espada desenvainada. Y Josué va hacia él y le hace la pregunta, ¿eres de los nuestros? O sea, ¿eres amigo o eres enemigo? Mira qué curioso, dos alternativas. No le dio tres, le dio dos alternativas. Mas el que le contesta, le contestó una tercera alternativa. No, ni amigo ni enemigo. ¿Cómo es eso? Yo quiero que usted empiece a ver el concepto que usted tiene en la mente acerca de lo que es un amigo o un enemigo. ¿Qué es amigo? Todo aquel que me da la mano. Ajá. ¿Verdad que no? Porque hay gente que te da la mano para aprovecharse y no son amigos. ¿Qué es amigo?
Uno que anda contigo, uno que te conoce, uno que cuando tú necesitas ayuda, Él está presente. Y saca tiempo para conocerte, saca tiempo para conocer tu familia, saca tiempo para saber qué te gusta, qué comida te gusta, cuáles son tus hobbies. Eso es un amigo. ¿Qué es un enemigo? Oh, la palabra enemigo. Hay gente que dice, enemigo es el que no está conmigo. Ese es el concepto que tiene. Todo aquel que no es amigo es enemigo. No necesariamente. Hay gente que dice, enemigo es el que se levanta en contra de mí y me hace guerra y planifica en contra mía y desea mi maldad y desea mi destrucción. Ese es el concepto de enemigo. Ahora, ¿alguna vez en la vida usted ha tenido una persona que se ha acercado a usted y se mueve de una forma diferente a usted y usted rápido lo cataloga como enemigo? Y después que pasa el tiempo te das cuenta que es amigo. Este concepto de amigo y enemigo, uno se tarda a veces la vida entera en poder definirlo. Dicen por ahí, amigo es un peso en el bolsillo. Eso es lo que dice mucha gente. Ahora, miren lo que pasa con Josué. Josué viene y dice, ¿eres de nosotros o eres enemigo? Y aquí es que viene la parte interesante. Dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿De dónde venía él? Mas como príncipe del ejército de Jehová. Ese ser venía desde el cielo. Más adelante usted va a leer, Josué se postra, lo adora, y cuando usted busca las definiciones, los ángeles no dejaban que lo adoraran. Cualquier ángel de Jehová que se aparecía en el Antiguo Testamento no dejaba que lo adoraran, pero cuando era Dios, cuando era Jesús, sí permitía que lo adoraran. Y en este concepto, aquí mismo, está apareciéndose Jesús delante de Josué. Tanto así que le dice, quita el calzado que tienes en tus pies porque este lugar es santo. O sea, la misma experiencia que tuvo Moisés frente a la zarza, Josué la está teniendo frente a este príncipe del ejército de los cielos. Qué interesante que cuando nosotros nos encontramos con el cielo tiene una forma bien diferente de pensar. El cielo no piensa como nosotros. Nosotros definimos amigo, 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 enemigo, y el cielo no piensa como los hombres. El cielo no es carnal. El cielo es espiritual. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque muchas veces nosotros seguimos como cristianos utilizando herramientas carnales para definir los eventos que van a pasar en nuestra vida. Cuando dice la Biblia que Dios es el que tiene el control de los tiempos, que Dios es el que tiene el cuidado de nuestra vida y que Dios es el que tiene el plan de dónde nosotros vamos a vivir y cuánto tiempo vamos a existir. Si nosotros hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador, si nosotros le servimos y le seguimos, nosotros no podemos obviar las herramientas espirituales y el concepto espiritual de qué es amigo y de qué es enemigo. Oh, yo te voy a decir algo, a mí me sorprendió mucho, muchísimo. Hace años atrás que yo estoy leyendo la Biblia y a nosotros nos han enseñado de que Jesús fue el Mesías, de que Jesús vino a la tierra y de que Jesús predicó y de que Jesús sanó gente. Y sí, lo hizo. Pero a veces se nos escapa algo. Y era que todos los que rodeaban a Jesús, que creían que él era el Mesías, tenían el concepto de que Jesús iba a derrotar a Roma y se iba a poner como rey carnal de Israel. Todo el mundo quería eso. Y si usted lee en los evangelios se da cuenta de que cuando lo fueron a coronar, él se fue y no dejó que lo coronaran. ¿Por qué? Porque el plan que tenía era más alto, más grande todavía. Al punto
que cuando están en la Santa Cena, Jesús parte el pan, Jesús da el vino y dice, uno de ustedes me entregará. Mire qué curioso que muchos de ellos se miraron y le empezaron a preguntar a Jesús, ¿seré yo? Mire, mi hermano, si tú no tienes culpa y si a tu mente no te han brincado pensamientos, tú no haces esa pregunta. Entre los discípulos había un poco de discordia porque querían que Jesús los librara de Roma. Ellos no entendían que el reino de los cielos es del cielo, espiritual. Ellos no lo entendían. Y ellos hasta cierto punto estaban molestos porque querían dar un golpe de estado y Jesús no se lo permitió. O sea, todos los que estaban con Jesús no entendían las escrituras. Le hago esta pregunta a la iglesia. Iglesia, ¿tú entiendes las escrituras? ¿Entiendes los conceptos celestiales? Te voy a enseñar. Vamos para Mateo 26. Porque en Mateo 26, por lo menos a mí, la primera vez que yo leí, a mí me chocó un montón. Está Jesús en el Getsemaní, oró, le dijo a los discípulos, ya, se cumplió el tiempo, se levantaron y de momento mire lo que pasa en Mateo 26, 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a quién vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y lo prendieron. Jesús les dijo a Judas, amigo, específicamente en el momento más crucial, cuando le iban a coger, le iban a agarrar, y después que lo agarraran, iba a empezar la golpiza, iba a empezar el Vía Crucis hacia la cruz. Jesús llama a Judas amigo. ¿Por qué lo llama amigo? Porque más adelante, mejor dicho, en Juan, en una de la oración, Jesús dice, Padre, los que me has dado los he cuidado, a todos los he guardado, menos al hijo de perdición, porque está escrito que el que come y bebe conmigo me entregará. Yo quiero tocar este concepto y yo le pido a Dios que Dios le abra el entendimiento para que usted pueda entender. ¿Cuántos de ustedes hoy aman a Judas? ¿Cuántos de ustedes aman a Judas? Sí, al que entregó a Jesús, a ese mismo. Sí, al que se ahorcó. ¿Cuántos lo aman? Oh, no, ese fue un traidor. Si él no entrega a Jesús, no empieza el momento de azotes, el momento de derramamiento y el momento de la cruz, no se iba a dar. Jesús le dice a Judas, amigo, porque es amigo del propósito de Dios. Esa está difícil para tragar. Vamos a buscar otro verso para que puedan entender. Mateo 16. Mateo 16, el verso 23. Dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Que alguien me explique por qué Jesús llama amigo a Judas cuando le entrega y llama a Satanás, a Pedro, cuando le dice no vayas a la cruz. Yo quiero que usted vea el concepto del cielo. Hacer la voluntad de Dios no es congraciarse con los hombres. Hacer la voluntad de Dios no es tener masas de personas detrás de ti. Hacer la voluntad de Dios muchas veces te va a poner
en un lugar donde nadie va a querer estar al lado tuyo. Pero sí las huestes celestiales, sí el cuerpo de Cristo. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Y a Judas le dijo, con un beso me entregas, amigo. Oye, ¿y por qué le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Yo quiero que usted vea esto. Esto es clave, esto es clave. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Wow, detente un momento ahí. Cuando Judas, voy a decir algo que le va a revolcar la vida a medio mundo. Cuando Judas fue a entregar a Jesús, había puesto la mira en las cosas de Dios. Estaba escrito. A Pedro le dice, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Oiga, aquí es que me da duro esto. Durísimo me da. Significa que todo aquel que camina contigo y dice que es amigo tuyo y te alaba y se goza contigo y nunca te habla de las cosas de Dios como el cielo las ve, sino te habla lo que tú quieres escuchar, entonces ese es enemigo. Enemigo es todo aquel que esté pendiente en las cosas de los hombres y no en las de Dios. ¿Sabe? Yo tengo por costumbre que cuando yo conozco una persona, me la presentan, yo le digo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Y Dios me muestra el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer las intenciones del corazón de esa persona para saber cómo yo voy a tratar con esa persona. Esa es la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Pedro le llamó Satanás y a Judas le llamó amigo. Esto es bien interesante porque en el capítulo 16 que estamos leyendo, en el 23, si usted busca unos versículos más para atrás, Jesús está elogiando a Pedro. Léase el 17. Dice, entonces le respondió, bendito, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oh, gloria a Dios. Yo quiero que usted se monte en la montaña rusa con Pedro. Primero lo elogió y le dijo, has tenido una revelación directa del Padre, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre te lo reveló. Y Pedro dijo, wow, yo estoy en un nivel altísimo ahora. Y después de estar en el nivel altísimo, viene y lo patea y cae otra vez a lo carnal y Jesús le llama Satanás. Yo en mi experiencia personal he tenido gente que yo las he considerado no amigos, no enemigos, pero tampoco amigos. Y me ha sorprendido. Mire, una de las clases de fe, de confianza en el Señor, me la dio a mí un hombre que es católico, que es activo en la iglesia, vive en Barranquitas, él atiende a los jóvenes y atiende también matrimonios. Una de las clases de fe, y cuando digo clases de fe, me probó mi fe. Y quiero compartir esto porque entiendo que le va a ayudar a personas. Nosotros como cristianos a veces tenemos un orgullo que no es el de Dios. Y a veces nosotros como cristianos pensamos que porque somos evangélicos, o somos pentecostales, o presbiterianos, o adventistas, o qué, mi fe es por encima de los demás. Cuando la Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre de Jesús será salvo. Los hijos de Dios están regados por todas partes. Sí, te guste o no te guste, están regados por todas partes. Lee ese Apocalipsis para que usted vea que en una parte Jesús dice de esa religión que adora a las falsedades, a la mujer, dice, sal de ahí, pueblo mío. Eso lo dijo Jesús. Ese hombre se paró de frente una vez, yo me acuerdo que iba en una van, una van viejita a entregarle mercancía y eso. Y él miró la van y me dijo, Elías, tú no tienes fe.
Yo me molesté. Oye, vamos a hablar bien claro. Me molesté y yo dije, ¿qué le pasa a este muchacho? Él no es de mi religión. Él no puede saber más que yo. Y cuando la cara me cambió y le iba a contestar, él me dijo, detente un momento antes que me vayas a hablar. Me dijo, ¿tú ves este negocio que yo tengo? Nada de lo que está dentro lo debo. Tú has ido a mi casa. Mi casa yo hice un préstamo para 30 años, la pago en 10, el año que viene la termino de pagar. Me dijo, no me vengas a decir a mí que yo no sé de esto, porque mis obras enseñan la fe que yo tengo. Mire mi hermano, yo agarré la lengua y me la tragué. Porque tuve que reconocer que delante de mí había una persona que sabía más del tema que yo. Aunque mi ego había sido herido. Y él me dijo, ¿tú sabes qué? El día que tú le creas a Dios, tú vas a venir aquí con una guagua nueva. Porque el día que tú le creas a Dios, Dios te va a suplir para pagar esa guagua. Oiga, mi hermano, mire, yo hice por dentro, y dije por dentro, este tipo me está sermoneando. Pero él tenía toda la razón. Yo salí de ahí y yo dije, válgate, Padre. Este hombre me ha probado a mí. Iba por el camino refunfuñando. Usted sabe cuando a usted no le gusta que le digan una verdad, porque las verdades duelen. Y cuando iba por el camino le dije, Señor, y el Señor me dijo, Él tiene la razón. Y yo hice, válgate, aquí fue. Entonces, yo no quise dar mi brazo a torcer. Unos meses después, mi guagua tuvo un liqueo del diferencial. Pegué freno en una luz. La pelota de humo que se formó en la parte de atrás de la guagua parecía que algo se estaba quemando. Los frenos empezaron a sonar raros. Me estaciono, me voy al despaseo. Se para un carro que va a velocidad, pega freno, chilla, da reversazo y me dice, tu guagua está prendida en fuego. Llamaron a los bomberos, llamaron a emergencias médicas, llamaron a ambulancia, llamaron a los policías, faltaban los Boy Scouts y las Girl Scouts. Aquello se formó un escenario increíble, le pegaron la manguera a mi guagua y después que terminaron me dijeron, caballero, Dios está con usted, porque el fuego se formó al lado del tanque de gasolina. ¿Y sabía usted que el tanque de gasolina de su guagua no es de hierro? Es de fiberglass. Milagro que no explotó. Se llevaron esa guagua en la grúa. Yo me fui para mi casa. Yo le dije, Dios mío, yo le tengo que hacer caso a ese hombre de Barranquita. Si tú me guías, lo vamos a hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando alguien se para frente a ti y te dice algo que no te gusta, tú crees que es enemigo. Y muchas veces Dios envía gente a tu vida a enfrentarte para romper conceptos humanos para que tengas los conceptos del cielo. Ese hombre de Barranquita me obligó a que yo me acercara más a Dios en fe, a que me acercara más a Dios en confianza. Doblo rodillas en mi casa y le digo, Dios mío, ¿qué hago? Me pongo a buscar, encuentro un lugar. Ese día me he visto y antes de ir le digo, Señor, guíame. Y escucho la voz de Dios que me dice, Elías, no es una guagua, son dos. Y yo dije, válgate, aquí fue. Yo dije, Dios mío, te estaba pidiendo que me ayudaras en fe y ahora me lo pones imposible. Mi fe daba para una y entonces me dijo que eran dos. Ya agarré, me fui. Cuando llegué al lote, el vendedor me dice, mira las más que te gusten. Habían como 12, 14, 16. Me dijo, escoge la más que te guste. Y yo empecé a mirar y escribí unas tablillas. Y cuando me siento con el vendedor, él me dice, ¿cuál te gustó? Yo le dije, esas dos. Él me dijo, ¿tú no viniste a comprar una? Yo le dije, no, yo vine a comprar dos. Tiró los números, me la aprobaron.
Mire mi hermano, cuando yo llegué a Barranquita y ese negociante me ve en la van, se paró frente a la tienda, levantó las manos al cielo y adoró a Dios. Y empezó a adorar a Dios y se empezó a gozar. Y yo lo miraba y yo decía, yo que estoy temblando, porque son 2 pagareces. Y este tipo se está alegrando sin haber hablado conmigo. Cuando me bajo, me estrechó la mano, me dio un abrazo y me dijo, te felicito. Ahora como le crees a Dios, Dios te va a prosperar. Dios te va a bendecir. Esto era lo que tú necesitabas. Y él gozoso, yo triste. Porque mi fe no había crecido. Y yo lo miro y le digo, fulano, perdóname que no me alegre. Y él me dice, ¿pero qué te pasa? Yo le dije, no fue que compré una, compré 2. Ese hombre pegó un brinco en el al cielo, levantó la mano y empezó a adorar a Dios. Y me dijo, como nunca Dios te va a prosperar, como nunca Dios te va a levantar. A los 3 meses, yo estaba utilizando las 2 vanes llenas de mercancía. Pero esto no se acaba ahí. Más adelante, yo llego a la tienda de él y él me dice, Elías, ustedes los evangélicos oran de una forma que nosotros no oramos, nosotros rezamos. A mí me gusta como ustedes oran, a mí me gusta la relación que ustedes tienen con Dios. Y como yo escuché el consejo de él, y como no lo traté como enemigo, lo traté como amigo, se sentó en el piso de su tienda y me dijo, necesito que me hables de él. Me dijo, yo no sé a qué otra tienda tú tienes que ir, yo no sé el tiempo que tú tengas, pero yo necesito que tú me hables de él. Y se sentó en el piso y yo le empecé a contar las experiencias que yo he tenido con el Señor. Mire mi hermano, amigo o enemigo, ese hombre, amigo de Dios. Amigo de Dios. Yo quiero que tú te pongas a pensar ahora mismo, ¿quiénes son las personas que tú llamas amigos? Y si esas personas que son amigos te están llevando a que te acerques más a Dios. Porque si en este momento los que tú dices que son amigos te están alejando de Dios, vas a tener que decirle como Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque solamente piensas en las cosas de los hombres. Hay muchas personas que se han acercado a mí y me han dicho en diferentes iglesias, ¿cómo yo puedo tener una vida más plena con Dios? ¿Cómo yo puedo tener una relación más cerca con Dios? Y yo le he tenido que decir, tienes que ser sincero con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, tan pronto tú empiezas a hacer una relación cercana con Dios, el Espíritu Santo empieza a sacar gente de tu vida y empieza a añadir gente de otros lugares. Y va a llegar el momento en que van a llegar a tu vida gente que ni tú las considerabas amigos ni las considerabas enemigos. Y van a venir a ser parte de ti. Quiero hablar de alguien que para la iglesia era enemigo y después se convirtió en amigo. Saulo de Tarso persiguió a la iglesia. Dice que cuando mataron a Esteban, tiraron las ropas de Esteban a los pies de Saulo de Tarso. Y las intenciones de él fueron matar, encarcelar a la iglesia. Enemigo de la iglesia. ¿Y sabe usted que Saulo, cuando estaba haciendo todo esto, no lo estaba haciendo porque él quería ser enemigo de Dios, sino que él entendía que haciendo esto, él estaba haciendo un bien a Dios? Por eso es que hablé de la palabra conceptos, porque muchas veces nosotros hemos pensado que actuamos para Dios y estamos desparramando. Pensando que estamos ayudándole a Dios, estamos desparramando. Jesús dijo, el que no recoge conmigo,
desparrama. Pablo pensaba que lo que él estaba haciendo lo estaba haciendo para con Dios. Por eso fue que Dios se le aparece en el camino y le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón, difícil es dar patadas contra una puya de hierro porque te vas a destruir el pie. Y cuando él se da cuenta que él estaba peleando en contra de Dios, instantáneamente dijo, perdóname, se acabó. Y Pablo, de ser enemigo de la iglesia, se convirtió no tan solamente en amigo, sino en el apóstol de los gentiles. Oh, gloria a Dios. Y tengo una palabra profética para ti. Todas estas cosas que han pasado este año, todas estas cosas que han pasado en todo el mundo, ha sido para cernir a la iglesia, para separar la paja del grano. Y viene Dios a traer la identidad de los que son hijos, a traer la pureza de los que son hijos, a traer el vigor a todos aquellos que están dispuestos a seguir al Señor. Y viene Dios con una regalía. En otros tiempos iba a ser difícil, pero en este tiempo, porque es este tiempo y el Espíritu Santo está bregando, Dios viene a traer cambio de mente y de corazón a muchos. Para que puedas definir quién es amigo y quién es enemigo conforme a la palabra de Dios. La gracia de Dios sobre ti es. Y estos tiempos van a crear diferencia. Unos van a llamarlos división y Dios lo llama diferencia entre lo que es la paja y lo que es el trigo. No te angusties. La revelación va a ser para ti y Dios te va a dejar ver como Dios ve. Hace unos años atrás yo fui a la casa de una persona y la mujer de la casa iba a la iglesia y el esposo no. Y cuando fuimos a dar un culto y cuando se acaba el culto, el esposo sigue siendo igual, no se había convertido. Cuando me van a presentar al hombre, Dios me dice, lo vas a tratar como ministro. Y yo lo miré, yo le dije, Dios mío, ni siquiera he hecho la confesión de fe. Y Dios me dijo, lo tengo separado para mi obra. Y vas a tratarlo como ministro. Como yo lo veo, lo vas a tratar. Cuando me lo presentaron, yo lo traté con honra, con respeto. Y él se me quedó mirando raro. Mi hermano a las 2 semanas se convirtió. Y a los 2 años estaba levantando una iglesia. Dios este año le está entregando a la iglesia la capacidad de poder ver tras sus ojos. Como Dios mira, así la iglesia va a mirar. Como Dios ve, así la iglesia va a ver. Y Dios me muestra que está abriendo los ojos del entendimiento y los ojos del espíritu para poder discernir, no conforme a la carne, sino conforme al espíritu, para poder discernir qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. Así que gózate, hermano. Porque qué beneficio tan espectacular y qué cosa grande de que tú puedas saber lo que Dios va a hacer antes de que Él lo haga. Qué cosa espectacular que tú puedas ver lo que Dios va a hacer en el futuro y gozarte ahora antes de que en la carne sea revelado. Hace unos años atrás yo estaba bajando por Calley, por las cuestas de Calley, y de momento yo veo una visión y Dios me lleva 2 días más adelante. Me lleva a un culto en una iglesia y me muestra paso por paso lo que va a pasar y me lo deja vivir completo. Cuando yo regreso a mi cuerpo, sigo guiando, yo le digo, me dio como un susto, yo le dije, Dios mío, ¿qué acaba de pasar?
y yo escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, vas a ser tal como vistes. 2 días después, exactamente como me mostró, así lo hice. Estoy hablando de estas cosas porque el Espíritu Santo me está dando a mí, me está dando confirmación de que hay un montón de gente que han pasado por cosas similares, pero no las saben explicar. Y hoy Dios me está mandando a explicártela. En el mundo le llaman déjà vu. Pero hay gente que han soñado, y cuando han soñado lo que va a pasar el día próximo. Y cuando lo ven se espantan. Y cuando lo ven dicen, oh Dios mío, ¿qué es esto? Yo quiero explicarte. Dice la Biblia, y Jesús se iba a orar por la noche. Y cuando se iba a orar, al otro día venía y le decía a los discípulos, vamos a tal lugar que nos vamos a encontrar con tal persona. Y por el camino sanaba un ciego, y por el camino sanaba un cojo. Y los discípulos se quedaban así mirando y decían, pero ¿cómo sabe que la gente va a estar allí? Porque Jesús, cuando se iba a orar, Jesús decía, lo que yo veo hacer de mi Padre y lo que yo escucho hacer de mi Padre, eso hago. Cuando Jesús estaba orando por la noche, Jesús se veía caminando por el camino y encontrándose con el ciego. Se veía yendo a la casa del paralítico o a la casa de la persona y sanándola. Y cuando se levantaba de orar, se hacía de mañana y iba exactamente a hacer lo que había visto por la noche. Por eso es que la revelación de Dios, dice la Biblia, que los viejos soñarán sueños. Porque Dios habla a través de los sueños. Le habló a Nabucodonosor, le habló a José, a José le habló un montón de veces. Le habló a Faraón, le habló a José, el marido de María. Le habló a muchas personas. Porque dice la Biblia que de Dios son los sueños. Y si a ti te ha pasado que has soñado y al otro día ha pasado exactamente como soñaste, gózate porque estás viendo como Jesús veía cuando estaba en la tierra. Aleluya, cuando yo entendí esto, a mí se me voló la mente, yo dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces ahora entiendo mejor. Mire, una vez en mi sueño yo estaba viajando y me encontré con un muchacho blanco, pelo negro, joven. Y me senté con él y tuve una conversación, de estas conversaciones que son exquisitas, donde tú te deleitas en lo que estás haciendo, tú escuchas a la persona habla contigo y tuve esa conversación completa con él. Me levanté al otro día y yo dije, Dios mío, ese muchacho me dijo de dónde era, me dijo el pueblo, me dijo de la familia que era y me dijo quién era. Y cuando yo me levanté, yo dije, wow, yo tengo que conocer a este muchacho en la carne. Yo lo tengo que conocer. Un día estábamos en una vigilia en la iglesia de mi papá y el muchacho apareció. Cuando yo lo vi, mi corazón brincó. Y cuando mi corazón brincó, mi espíritu brincó, yo dije, ese es. Fui a donde él y lo miré y le dije, ¿cómo estás, chico? Él se me quedó mirando y me dijo, ¿quién tú eres? Y yo le dije, tú no te acuerdas de mí, pero yo hablé contigo. Él se me quedó mirando y me dijo, ¿de qué tú hablas? Y yo empecé a hablar la misma conversación que estuve con él en el sueño, que no fue sueño. Y le dije, ¿por qué a ti te gusta esto? Y me abrió los ojos bien grandes y me dice, ¿cómo que tú me conoces y de dónde si yo no me acuerdo de ti? Y yo le dije, ¿qué es lo que tú quieres estudiar? Y me contesta lo mismo que me contestó en el sueño. Y yo le dije, te voy a explicar por qué te gusta estudiar eso. Y le empiezo a explicar por esto, por esto, por esto. Él abrió los ojos. Mi hermano quería salir corriendo de la iglesia y lo aguantaron. Y le decía a la gente que este muchacho no se me pegue. Porque no entendía. Y yo le dije, mi hermano, el plano espiritual es más real de lo que tú conoces. Dios me permitió salir de mi cuerpo y encontrarme contigo y tener una comunicación contigo, una conversación contigo, porque tú y yo nos teníamos que encontrar porque hay unas cosas que Dios tiene que hacer en tu vida. Y él me decía,
perdóname, pero tengo el corazón agitado, no sé qué hacer con esto, nunca me había pasado esto. ¿Cómo es que tú me conoces? Me dijo, me estás diciendo cosas que ni mis padres ni mis hermanas saben. Esto solamente lo tengo yo escondido en mi corazón. Y yo le dije, para que tengas testimonio de que Dios descubre las cosas. Y esto que te estoy contando es para que ustedes puedan entender de que la revelación de Dios, la revelación del Espíritu Santo ha estado presente en la vida de muchos de los que me están escuchando. Lo sobrenatural de Dios se ha manifestado, pero no se ha podido, ustedes no han podido ponerlo en el concepto celestial. Lo han puesto como un signo de interrogación y no saben qué hacer con esto. Yo quiero hoy que tú me escuches bien claro. Y lo voy a decir porque el Espíritu Santo me está diciendo que lo diga. A la iglesia en donde se congregan muchos, Dios me está diciendo esto. Me dice, yo les he hablado a ellos y les he dicho a ellos quiénes caminan en justicia y quiénes no caminan en justicia. Y ellos piensan que eso es cosa de ellos. Me está diciendo Dios que le diga a ustedes de que lo que Dios puso en tu corazón, eso es. Y quítate de la mente que eres tú que estás juzgando a la gente, porque es el Espíritu de Dios que ya juzgó. El que está haciendo lo malo está haciendo lo malo. El que está haciendo lo bueno está haciendo lo bueno. Amigo o enemigo. Hoy hay que tirar las rayas. O eres amigo del cielo o eres enemigo de Dios. El Señor una vez me hizo esta pregunta. Si tú hubieses estado allí cuando me crucificaron, si hubiese sido parte de las personas que estaban mirando, ¿tú hubieses querido que me bajaran de la cruz? Y yo le dije al Señor, sí. Y el Señor me dijo, y yo no podía. Porque si yo bajaba de esa cruz, tú no te salvabas. Y Dios me chocó con ese concepto, mi hermano. Nosotros tenemos conceptos humanos. Nosotros tenemos conceptos humanos que nos detienen en el caminar con Cristo. Nos detienen en el caminar con Cristo. Cuando Jesucristo fue a morir en la cruz del Calvario, nadie entendía lo que él estaba haciendo. Porque si lo hubiesen entendido, no hubiesen dicho, ay, que lo bajen. Digo, hubo mucha gente que dijeron, mátalo, crucifícalo, pero no lo estaban diciendo con el concepto correcto. El dolor de Jesucristo y las maldiciones que Dios puso encima de él las llevó para salvarnos a nosotros. Iglesia, a mí se me llena el corazón de tristeza cuando yo veo una iglesia que no quiere ser perseguida, que no quiere ser vituperada, que no quiere ser señalada. Una iglesia que no quiere que le digan, no te pareces al mundo, no te queremos. ¿Por qué? Porque Jesús me enseñó en Juan 17, Señor, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. El mundo no los va a querer. El mundo no los va a tolerar. Hebreos 11 dice, y estos hombres y mujeres de fe no eran dignos de que este mundo los tuviera. Vamos a parecernos a Cristo. Vamos a parecernos a la iglesia primitiva. Vamos a parecernos a la realidad. Estos hombres y mujeres de la iglesia primitiva que dieron su vida, iban cantando y iban gozosos a la muerte. ¿Por qué? Porque el concepto del reino de los cielos era real, no era ficticio, no era un mito. Hoy en día tú te paras en muchas iglesias y le dices a la gente, ¿qué es el reino de los cielos? Y no te saben contestar. Entienden que es un nombre. No entienden que es un gobierno. No entienden que es una manifestación completa, existente y marchante en el día de hoy en la tierra. Piensan que solamente es un título. Es más, piensan que la salvación del hombre es lo único que Dios nos vino a dar.
Piensan que después que tú estés salvo, no hay necesidad de más nada. Y eso no fue lo que Jesús enseñó. Léalo en Juan 3. Nicodemo le dijo, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Perdóname, Nicodemo le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Y en el 5 dice, tienes que ser bautizado en agua y en espíritu para entrar al reino de los cielos. Si la salvación solamente es ser salvo, si el reino de los cielos solamente es ser salvo, ¿de qué Jesús está hablando de entrar? ¿Entrar a dónde? ¿Entrar a qué? Juan 14 te dice, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Pablo dice, nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso no tan solamente salvación, es un gobierno, es una manifestación, son realidades tangibles. Hay un ejército, hay un pueblo, hay un Dios. Así que, hermano, nosotros tenemos que pedirle a Dios que cambie el concepto carnal y nos dé el concepto espiritual. Porque con el concepto espiritual usted quiere mover la mano de Dios. Usted quiere mover la mano de Dios. Usted quiere que haya milagros, señales, maravillas y prodigios. Que su concepto sea igual al concepto de los cielos. No sea que Dios los visite a ustedes por la noche y ustedes los reprendan. Porque Dios no se está manifestando como usted está esperando. Yo le he dicho varias anécdotas acerca de esto. Se lo he dicho. Mire, hay gente que piensan que Dios se mueve de una forma. Hay unos concilios que dicen que solamente Dios se mueve en el silbido apacible. Hay otros concilios que dicen que Dios se mueve en el trueno, en el ruido. Hay panderetas, baterías, de todo, gritos y alabanzas a Dios. Y hay otras personas que dicen que Dios tiene varias manifestaciones para moverse. No limitemos a Dios. Mi hermano, no limitemos a Dios. Dios viene a abrir una puerta espectacular para que nosotros entremos y nos manifestemos y nos gocemos. La libertad del cielo está disponible. Jesús dijo, Marcos capítulo 1, versículos 15, arrepentíos y convertíos. Y arrepentirse es cambio de mentalidad. El problema de esto es que cuando nos arrepentimos, muchas veces le tenemos que dar la espalda a la mentalidad de nuestra cultura. Y ahí nos cuesta. Dios viene a hacer cosas grandes aquí y en todos los países. Cada una de las personas que me está viendo y me van a ver tienen unas manifestaciones de Dios únicas. Tienes que tener el concepto divino. Tienes que tener la mentalidad de Dios. Tienes que ver a través de los ojos de Él. Porque nosotros, Dios nos levantó a recoger con Él y no a desparramar. Así, hermanos, que Dios te bendiga. Amigo o enemigo. Oh, gloria a Dios. Amigo o enemigo. Y sí, tengo que contestar esto porque hay una persona que está pensando esto. Que cuando el Espíritu Santo de Dios viene, le ha dicho muchas veces, me estás invadiendo, y lo tratas como enemigo. Yo quiero que tú entiendas que Jesús dijo, el reino de los cielos se acerca, hablando de una invasión. Y después dijo, el reino de los cielos entre vosotros está, hablando de que esa invasión se cumplió. Y ahora hay un reinado en este planeta, que es el de Dios. Así, hermano, que Dios te bendiga. Yo espero en el nombre de Jesús poder verte el miércoles que viene. Congrégate, busca un pastor, busca a alguien que te pueda dar mentoría y puedas crecer en el Señor, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.